El universo es infinito. Pero al final, todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia están en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, 904, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03100. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha, ESKUCHA, Escucha Radio, www.escucharadio.com.mx. El stream llegó para quedarse. Por eso, Escucha Radio. 7 años de Escucha Radio. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, Escucha Radio. Simplemente lo mejor. Twitter, @Escucha Radio. Facebook, @Escucha Radio. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, Escucha Radio, simplemente lo mejor. En el tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva a nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a una ventana pública. Un gusto recibirlos esta noche calurosa en la Ciudad de México. Es 30 de marzo ya y son las 9 de la noche con 6 minutos en la hora del centro de la República Mexicana. Me da muchísimo gusto saber que, como siempre, están muy atentos de que ocurra esta ventana pública, que pueda estar atenta de lo que ustedes nos solicitan, de las inquietudes que traen como ciudadanos y ciudadanas y, por supuesto, con los temas alternativos que para el caso se ocupan, que es prudente tratarlos desde espacios alternativos de comunicación. Y como siempre es un gusto saber que en Escucha Radio nos reciben con los brazos abiertos y a ustedes también, por supuesto. Vamos a platicar hoy de un tema que de hecho hemos venido manejando de manera, digamos, colateral, en términos de que iniciamos una mesa de comentarios, de debate, de difusión respecto del tema, pues, de la constituyente, de este fenómeno que se va a dar, de este fenómeno político, además tan importante en la vida política de México y de la ciudad en concreto. Y hoy vamos a tocar este tema, pero lo vamos a enfocar ya a los grupos de población que hemos venido comentando aquí y que además se hace tan necesario, puesto que vamos a refundar la Ciudad de México. Va a haber por primera vez una constitución en esta ciudad, va a haber una Cámara de Diputados local y bueno, aunque ya hemos venido aquí platicando con expertos sobre el tema, no necesariamente nos convertimos en Estado 32. Sí, en teoría, pero no en los hechos. Ustedes ya lo dominan mejor que yo. Y también tenemos hoy un invitado que nos puede ilustrar al respecto. Él es abogado y está muy interesado en lo que va a ocurrir con este replanteamiento de la Ciudad de México, que conlleva, por supuesto, replantearse proyectos sociales, políticos y de toda naturaleza. Y por supuesto lo que estamos intentando aquí es aproximarnos a lo que va a ocurrir en el tema de los derechos sociales. Reitero, se va a refundar la ciudad, se va a replantear la vida misma de la ciudad y por eso la importancia de que este 5 de junio pues acudamos a emitir nuestro sufragio libre y secreto en función de los proyectos que se nos van a presentar como sociedad y tengamos todos los elementos para tomar las mejores decisiones
está en este próximo espacio de reflexión, de discusión y por supuesto de determinación cuál es el hecho de emitir un sufragio. Y bueno, pues vamos a entrar como siempre con mucho gusto al tema. Yo les quiero presentar a nuestro invitado, un invitado muy especial que nos acompaña aquí en cabina. Y bueno, él es abogado, él es el licenciado Rafael Hernández Estrada, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Escucha Radio y de tu programa. Miriam. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación a Ventana Pública. Es la primera vez que nos acompañas y como es aquí ya pues una tradición, vamos a dar algunos rasgos biográficos tuyos. Tú ya fuiste diputado federal en la 58 legislatura. También secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y representante de este mismo partido ante el Consejo General del IFE. Fuiste parte de la coordinación de la Convención Nacional Democrática 2006-2008 y actualmente te desempeñas como coordinador de asesores en la delegación Iztacalco. Así es, ahí estamos para servirles. Y bueno, se dice breve, pero bueno, son largos años de enfrentarte al tema social, de participar en decisiones, de trazar líneas de acción y por supuesto de plantear programas que en este caso, el día que estuvimos, ahora sí que en el previo de esta ventana, pues me comentabas tú sobre el tema de los adultos mayores, que además nos parece un asunto trascendente, no solo por el número de adultos mayores que habitan la Ciudad de México, sino porque en la Ciudad de México, que además sabemos que es la cuna de los derechos sociales, pues este sector de la población ha tenido en los últimos años una serie de garantías, se han ganado, se han conquistado derechos. Hoy hay una pensión universal que hace años no existía. Todo eso, Rafa, se va a replantear en el constituyente, quiero suponer, como ciudadana de esta capital. Entonces es por eso la importancia de empezar a ver estos sectores de la población que van a ver, por supuesto, ahí también sus intereses y también identificar ya cuáles son los derechos que no debemos dejar de lado en el momento de replantear el tema de la Constitución. Yo te dejo la palabra, sé que traes muchísima información y que nos vas incluso a nutrir sobre cómo fue dándose pues este camino hacia la conquista de estos derechos sociales para la población adulta mayor. Sí, Miriam, es un tema de actualidad porque con motivo de la integración de la Asamblea Constituyente y la emisión en su momento de una nueva Constitución en la Ciudad de México, tenemos que plantearnos que no haya pasos atrás en las conquistas logradas, y una de ellas es la pensión para los adultos mayores, una entre muchas. Estamos hablando de las libertades de que gozamos aquí en la ciudad, que como en el caso de este programa al que nos vamos a referir extensamente en esta emisión, también son características de vanguardia de lo que es el Distrito Federal, que ahora ya se ha convertido en Ciudad de México. Y no pueden estar ausentes de la nueva Constitución, ni los derechos ni las libertades que hemos conseguido en esta ciudad. Quiero referirme concretamente a este tema de los antecedentes de el apoyo a los adultos mayores en la Ciudad de México. Tenemos que fue en febrero de 2001 que se implementó y se inició el programa de apoyo alimentario a los adultos mayores. En un primer momento fue para los mayores de 70 años, residentes en el Distrito Federal. No seas malo, repítenos el año. El febrero de 2001. 2001. Sí. Y quiero comentarte, me tocó la suerte de estar en las deliberaciones sobre este programa, sin ser funcionario. Yo no era funcionario del gobierno del DF,
era yo dirigente nacional de mi partido, y tuvimos la oportunidad de estar deliberando junto con el entonces jefe de gobierno y sus funcionarios, y una cuestión interesante que se definió fue que el programa tenía que ser universal. Solamente tendrían los beneficiarios que cumplir dos requisitos. Uno, tener 70 años o más, y dos, ser residente de el entonces Distrito Federal. Fue muy criticado eso cuando surgió el programa. Aparte de que nos atacaron diciendo que era populismo este tipo de programas, sí. Pero fue muy criticado por especialistas, entre comillas, que decían que se tenía que focalizar el programa, se tendría que segmentar. ¿A qué se referían? A que se hiciera un estudio socioeconómico entre toda la población de adultos mayores para identificar a los que verdaderamente necesitaban el programa, porque decían que si no iban a tener acceso al mismo gentes que seguían en activo, que siguen percibiendo ingresos, o gentes ya retiradas pero que gozan de alguna prestación, alguna pensión o jubilación en sus empresas o en dependencias públicas, y que entonces se tenía que hacer un gran estudio socioeconómico. Y lo que estuvimos considerando al final de cuentas es que iba a salir más caro el estudio socioeconómico que el apoyo que se iba a brindar a la gente. Por lo tanto, se tomó la decisión de que fuera universal, que tuvieran derecho todos los mayores de 70 años que vivieran en el Distrito Federal. ¿La universalidad la adquirió el paso del tiempo o fue desde el inicio? Fue desde el inicio. Fue una decisión que se tomó para simplificar los trámites, que nada más tendría que comprobarse estos dos datos, la edad y la residencia. En lugar de hacer todo un estudio socioeconómico que implica un censo, implica que contestaran preguntas de cuántas habitaciones tiene su casa, cuántos focos, etcétera. O sea, todo un estudio que sirve para delimitar pues una población vulnerable o una población acomodada. Nos fuimos por el lado de la universalidad y así nació el programa. Esta característica con el tiempo ha sido reconocida como una de las grandes virtudes de este programa, y no se diga todos los que criticaban de populismo este programa, pues ya después, siendo gobierno en sus estados o a nivel federal, implementaron copias del mismo. Sí, lo han replicado como han podido, de distintos partidos, después del de PRI, haber señalado tanto, del PAN y del Verde y de otros partidos, que criticaron muchísimo, atacaron muchísimo este programa, que era electorero, que era no sé cuántas cosas. Bueno, lo han copiado. Por cierto, no lo han copiado muy bien, que digamos. El programa de apoyo a los adultos mayores en el Distrito Federal es el que mejor cobertura tiene hasta la fecha, y también es, fíjate, el que da más apoyo a los adultos mayores, o sea, me refiero a la cuantía. Pero regresándonos al principio, te quiero comentar que en un inicio, en el 2001, ya lo mencioné, se inició el programa para mayores de 70 años. La pensión mensual era de 600 pesos y se tuvo una cobertura de 250,000 personas en un inicio. Luego te quiero decir que en el 2003, 2 años después, a iniciativa de los asambleístas del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta pensión se estableció como ley. Se aprobó una ley
ya no era nada más un programa del gobierno en turno, sino que se convirtió en una ley. Es decir, el derecho se elevó a rango de ley. Y por cierto, es una ley muy, muy bonita. Se emitió en 2003. Es una ley, muy bonita, porque es una ley que tiene solo 7 artículos y un transitorio. Y los 7 artículos pues simplemente reiteran que los adultos mayores tienen derecho a una pensión por la aportación que han hecho a lo largo de su vida a la sociedad, tanto en el terreno productivo como económico, social y familiar también, y que se tendrá que asignar recursos presupuestales cada año para cubrir esa pensión, y los trámites muy sencillos que se tienen que hacer para demostrar el cumplimiento de 2 requisitos, nuevamente, la edad y la residencia en la Ciudad de México. En 2007 esta ley se reformó para bajar la edad mínima a los 68 años, de 70 que fue el inicial a 68, y así se amplió la cobertura. Pero volviendo a la ley, pues ya quisiéramos, aparte de que es muy noble esta ley, ya quisiéramos que las leyes fueran así, ¿verdad? De sencillas, de sustanciosas, en lugar de que como muchas leyes lo son, que enredan todo, ¿verdad? Y ponen una tramitología imposible. Bueno, esta ley es transparente, muy sencilla, y ameritó solo 7 artículos y un transitorio. Por cierto, el transitorio lo único que dice es que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Está todo lo que dice. Sí. Y en el 2007 se rebajó la edad para tener derecho a este programa a los 68 años, y se amplió la cobertura, se amplió el derecho, y los beneficiarios para esas fechas, para ese año de 2007, ya eran 416,000 beneficiarios. De los 250,000 iniciales, ya se había incrementado a lo largo de 6 años a 416,000. ¿Qué porcentaje de incremento tiene? No, pues se ha ido duplicando. Mira, en la actualidad, en el año 2015, los beneficiarios ya fueron 510,000, que ya implica terminar de duplicar la cifra de beneficiarios inicial. Sí. Y el monto del apoyo económico se ha ido también incrementando. En la actualidad es de 1,049 pesos. O sea, Perdón, en el año 2015 pesos pasó a 1,049 en la actualidad. En la actualidad, sí. El apoyo, y así lo establece la ley respectiva, tiene que ser de cuando menos la mitad del salario mínimo vigente mensual, calculado mensualmente. Lo establece la ley. Y entonces por eso se ha ido incrementando. En términos de un comparativo que se puede hacer en dólares, también pues se ha mantenido el valor del apoyo, porque en el 2001 los 600 pesos de apoyo mensual inicial equivalían a $64. Y en el 2015, 14 años después, los 1,049 pesos mensuales que se dan a cada adulto mayor equivalen a $71. Es decir, se ha mantenido el valor e incluso se ha incrementado si lo comparamos con el dólar, que es el dólar americano, que es pues un punto de confiable y de estabilidad, cuando menos de mayor estabilidad que la de nuestro pobre peso mexicano, ¿verdad? Claro. Entonces, en el año pasado, 2015, el presupuesto destinado a este programa fueron 6,229,000,000 de pesos,
que se representa un incremento muy fuerte, casi se ha sextuplicado el presupuesto inicial con el que se arrancó el programa en el 2001. Eran 1,224,000,000. Entonces casi se ha multiplicado por 6 para mantener el valor real de la pensión que se otorga, como ya lo vimos si lo comparamos con el dólar. Uh-huh. Y creo que es interesante que tu público conozca estos antecedentes, estas cifras, que son reflejo de una lucha de los adultos mayores por el reconocimiento de los servicios prestados a lo largo de toda una vida, sea cual sea la ocupación, y resultó muy noble el carácter universal, porque este beneficio lo buscan personas, la mayoría, que no tienen otro recurso, que ni siquiera tienen acceso a una pensión del Seguro Social o a una jubilación en una empresa privada, aunque hayan trabajado décadas, o que bien su trabajo fue por su cuenta y no tenían nunca el derecho a una pensión, o el esquema actual de pensiones de las AFORES, que son pues prohibitivas en muchos sentidos. Mucha gente no tiene recursos para estar aportando a un fondo que además tiene que pagarle comisión a los que administran y que utilizan el dinero para jugarlo en la bolsa de valores, y está sujeto incluso a ese riesgo. Entonces se necesita que haya por parte del Estado un reconocimiento a todo el esfuerzo de la gente que ha trabajado, siendo obrero, siendo empleado, siendo un trabajador por su cuenta, y también siendo empresario. Hay gente que no es pobre, que incluso ya en la edad avanzada dispone de recursos como propietario de negocios o de comercios, o como accionista, o como jubilado de sus propias empresas, pero que también tramitan su apoyo, y tienen el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque han trabajado décadas, le han aportado a la sociedad su esfuerzo, han construido empresas, han trabajado para las mismas o para las dependencias públicas, han también aportado con la manutención de sus hijos y de sus descendientes, y tienen todo el derecho. Esa es la lógica y la filosofía que orientó este programa, y entonces no hay distingo si es el único ingreso, estos 1,049 pesos en el 2015 de la persona, o si es un complemento a ingresos que ya tienen, pero todos tienen el derecho de recibirlo, y se constituye entonces en un piso parejo. Tanto pobres como ricos, llegando a los 68 años, tienen el derecho de contar con esta pensión, este apoyo para su alimentación. Y creo que la gente, particularmente este sector de los adultos mayores, lo ha tomado así. Se han sentido tomados en cuenta, reconocidos, uh-huh. Y eso vale mucho, no solo económicamente, que lo es, en muchos casos es el único ingreso que reciben, sino que vale mucho en términos de reconocimiento personal y de autoestima. La gente se siente reconocida por la sociedad al contar con la tarjeta, porque ahora ya es la tarjeta, ya no se les entrega un cheque, no se les entrega efectivo, sino se ha tejido una red de tarjetas, una especie de tarjetas de débito, en las que se les deposita mensualmente su pensión, de manera que ya no tienen que estar yendo cada mes a las oficinas de las dependencias, sino simplemente
pueden hacer uso de la tarjeta ya para utilizar ese beneficio mensual. Y por último, antes de entrar a preguntas y comentarios que tengas a bien hacer o el público que nos esté escuchando, quiero comentarte que esta equidad, he dicho, se extiende sin distingo de nivel económico, pero también se extiende a todos sin distingo de sexo, porque hay adultos mayores, en este caso mujeres, que no han trabajado en una empresa o en una dependencia, que no han sido población económicamente activa, pero que han trabajado también por décadas como amas de casa, en las labores domésticas de su propia casa, en la educación y cuidado de sus hijos. Bueno, pues también ellas tienen el derecho. Y hay, te puedo decir que igual que en la población de la Ciudad de México hay más mujeres que hombres, pues en el padrón de beneficiarios del programa de apoyo a los adultos mayores hay más mujeres que hombres. Muchas de ellas que fueron trabajadoras, trabajadoras de la educación o empleadas en empresas públicas o privadas, pero también muchas que toda su vida la dedicaron a la ocupación de ama de casa y también tienen el derecho, también han aportado, es un reconocimiento también al esfuerzo realizado por ellas en un trabajo que muchas veces no se le reconoce, no se le ve con toda la dignidad que posee. Así es, y muy interesante este último comentario que haces, porque efectivamente, aunque no se esté cotizando ante una institución como es el ISSSTE, como es el IMSS, etcétera, pues finalmente es trabajo, y es trabajo que vale igual que el de más trabajo y no es reconocido. Interesante el dato que da sobre que son más mujeres que hombres, porque pues de hecho somos más mujeres que hombres a nivel global, pero también es interesante identificar que el promedio de vida sigue siendo mayor, el trecho es mayor para las mujeres que para los hombres. No, eso es muy muy interesante. Vamos a hacer una pausa, por favor, les pido que me aguanten tantito, ahorita vamos a leer comentarios con mucho gusto que han estado llegando ya a Ventana Pública. Les pido que no le cambien, estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Regresamos. El siguiente, prepara tus inquietudes, en un momento se reabre esta Ventana Pública. Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina. Se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Con admirable destreza, como el mejor artesano,
le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas, y llegará a la bufanda, las zapatillas de paño y el reuma que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida por la que no se puede ya volver. A lo mejor, más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo y lo más probable, gran decidor de consejos, o a lo peor, por celosa, me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina. Allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Listo el trámite. Toma tu lugar. Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y agradecemos infinitamente que estén atentos de este programa. Sabemos que hay mucha gente que está escribiéndonos y que está bien inquieta porque este tema, Rafa, de verdad genera una serie de impresiones que no solo tienen que ver con el ámbito local. Por ejemplo, nuestro amigo Arturo Barba dice: ¿por qué en México no se valora la experiencia? Híjole, ya me movieron el chat en este justo instante, pero ya le tomé foto. Dice que ¿por qué no se valora la experiencia de los adultos mayores? Y bueno, esto no tiene que ver precisamente con estos programas de los que hablábamos hace un momento con nuestro invitado, pero bueno, creo que tiene razón, ¿no? ¿Por qué no se valora? Dice, sobre todo desde el aspecto de la experiencia y la educación. También nos escribe Jorge Pedro, a quien le agradecemos muchísimo, como siempre, su atención a esta Ventana Pública. Dice: un tema muy complicado, pero es debido a la mala administración del gobierno. No hay dinero, pero el saqueo de los gobernantes, sus salarios exorbitantes, cuántos millones se les dan a los capos del poder cuando se jubilan. Al gobierno no le interesa la ciudadanía, ellos tratan de preservarse en el poder, sienten desprecio de la vida de los demás, no tienen llenadero. Todos estamos en el mismo barco, debe haber equidad. Ok, muchas gracias Jorge Pedro por estar atento de la ventana, es un gusto leerte. También está
Nuevamente Arturo Dobarba pregunta si puede marcarnos. Ahorita mismo vemos esa posibilidad. También está Elisa, dice buenas noches. Lo importante de este proceso que se avecina es que los que vayan a ser parte de este nuevo constituyente verdaderamente representen los intereses de la ciudadanía. Por eso es importante hacer difusión para que los citadinos participen, ya que el proceso nace amañado, ya que 40 constituyentes serán designados por dedazo. Por eso hay que ir por los 60 espacios que están aún pendientes de ser electos. Todos a emitir nuestro sufragio. Ok, Elisa, gracias, muy amable por escribirnos. También nos escribe André Castañeda, dice buena noche, programa que tiene como tema una lucha de muchas personas de izquierda y con conciencia. Mi pregunta para el invitado es, ¿cómo hacer que el programa se extienda a más beneficiarios? También está Consuelo Galicia, dice buenas noches, ¿por qué siempre se habla de lo bueno que hacen al interior del PRD y no de lo negativo? ¿Por qué AMLO se ha adueñado de ese programa? Pregunta Consuelo Galicia. Muchísimas gracias, Consuelo Galicia, por escribirnos. También está Arturo del Bosque, él nos escribe desde Saltillo, Coahuila, y agradezco como siempre, Arturo, que estés muy atento de que esta ventana pues se abra permanentemente. Dice, le cuesta al invitado mencionar el nombre de Andrés Manuel. Es entendible según nota de la Universal del 17 de septiembre, la iniciativa de ley de pensión alimentaria la presenta el secretario de Gobierno Alejandro Encinas como una iniciativa del gobierno de la ciudad, no de los asambleístas. Cito la fuente y repito, que no le cueste mencionar al principal impulsor de esta iniciativa, o es otro más de los innombrables. Pues ya escuchó aquí nuestro invitado Arturo del Bosque tu cuestionamiento, con muchísimo gusto ahorita le daré la palabra a él para que nos diga lo que corresponda. Alguien más de nombre Pedro dice, soy de Michoacán y no tengo mi acta de nacimiento, para tramitarla tengo que ir hasta allá y no tengo recursos y necesito sacar mi IFE y mi credencial del INSEN. ¿Podrían ayudarme? Bueno, gracias por preguntar. No creo que estemos precisamente ante la instancia que pueda resolvernos, ¿verdad? Pero si hay algún comentario que pudieran hacernos quienes nos escuchan y nos ayuden a resolver lo que nos pregunta Pedro, con muchísimo gusto. Y bueno, Rafa, te dejo la palabra, por favor. Sí, comentar que este programa venía desde el primer gobierno perredista de la Ciudad de México, que encabezó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue un gobierno breve de solo 3 años. Incluso el ingeniero Cárdenas, un año antes de terminar su periodo para el que fue electo, pidió licencia para competir por la presidencia de la República en el año 2000. Por esa razón quizás no se pudo concretar durante su periodo. Y también habrá que decir que este programa estaba inscrito en la plataforma electoral del PRD para la campaña del año 2000 por la jefatura de gobierno. El candidato en ese entonces fue Andrés Manuel López Obrador, y la plataforma del PRD, aprobada no por el candidato sino por en su momento el Consejo Estatal del PRD, establecía ya el programa de apoyo a los adultos mayores. Claro que jugó su papel el jefe de gobierno de ese periodo de 2000 a 2006, claro que se le reconoce, pero no es un asunto individual, no fue una ocurrencia personal ni una inspiración mesiánica. Fue una postura de la izquierda, de un partido que desde antes lo planteó, y fue la decisión de los asambleístas, que mayoritariamente eran del PRD en el año 2003, los que hicieron posible que se convirtiera en ley. Y fue un planteamiento también
que surgió de los asambleístas de aquel entonces y al cual fue receptivo el gobierno del Distrito Federal. Yo no cuestiono el dato que dan de la iniciativa de ley que se presentó por parte del secretario de gobierno en ese entonces, el hoy senador Alejandro Encinas, pero también habrá que decir que previo a la iniciativa que presentó el gobierno, hubo varias iniciativas de varios asambleístas que hicieron lo propio. Entonces, no hay que negar los hechos, hay que mencionarlos en su contexto. No fue la única iniciativa presentada, ni la primera, la del gobierno, del entonces gobierno del Distrito Federal encabezado por López Obrador, sino fueron iniciativas presentadas por distintos asambleístas del PRD y una decisión colectiva de la mayoría de los asambleístas que eran perredistas, lo que logró convertir este derecho en ley. Y bueno, también hay que decir que el gobierno de López Obrador terminó en el 2006. Quizás habrá que decir que terminó un año antes, porque él también pidió licencia para competir por la presidencia de la República casi un año antes. En el 2005 abandonó el gobierno de la Ciudad de México y no por eso terminó el programa. Los siguientes gobiernos perredistas han mantenido el programa y lo han ampliado. Como ya lo expliqué en este relato que hice del devenir de este programa, se amplió, se ha venido ampliando y defendiendo el valor de la pensión, que ha mantenido su poder adquisitivo mediante incremento del monto que mensualmente se aporta a los adultos mayores. Y también se ha incrementado la cobertura. Actualmente la cobertura del programa equivale al 80 y tantos % de todos los adultos mayores que viven en la Ciudad de México. Y dentro, si comparamos la cobertura del programa que tenemos aquí en la Ciudad de México con los programas que luego se han ido implementando en otros estados de la República y también por parte del gobierno federal, pues no llegan ni a la mitad de esa cobertura. Los programas no llegan ni a la mitad del monto del apoyo mensual, que por cierto en su mayoría, en el caso de programas que se han implementado en varios estados de la República, en 13 estados de la República según la última información, no se da el apoyo económico, sino se da en especie, es decir, se les dan despensas equivalentes a 400 o a 500 pesos, según las reglas de operación de esos programas. En el caso de la... ¿En qué estados hay ellos? Hay en el Estado de México, hay en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Chiapas, también los gobiernos perredistas que ha habido en otros estados de la República en determinados momentos han implementado estos programas. Actualmente en Tabasco, en Morelos se han implementado, en Oaxaca también, y ocupan los mejores lugares y las mejores coberturas después del Distrito Federal. Ok, perfecto. Sí. Mira, nos dice Arturo del Bosque que no fueron los diputados. Yo creo, Arturo, salvo tu opinión, por supuesto, que estamos confundidos aquí. Lo que se habla es de que los diputados aprobaron que fuera universal y se convirtió en ley. Entonces sí fueron, por supuesto, los diputados. Él insiste en que el programa inició en febrero del 2001 y dice que bueno, que eso está en el diario de los debates. Bueno, pues, sí, lo mencioné yo en mi intervención. Inició en 2001 como un programa de gobierno, y en el 2003 ya se convirtió en ley.
repito, no fue una ocurrencia del entonces jefe de gobierno López Obrador. Fue un planteamiento del PRD que se está expuesto en la plataforma electoral que aprobó el Consejo Estatal del PRD en el año 2000 y correspondió al gobierno perredista. Habrá que recordar que López Obrador en ese entonces era del PRD. López Obrador se retiró del PRD hasta el año 2012, muchos años después. Y él era perredista y compartió la plataforma electoral con la que se le postuló, y al lograr el triunfo en esas elecciones y ocupar la jefatura de gobierno emanado del PRD, pues tuvo que cumplir la plataforma que los ciudadanos habían apoyado, entre otros puntos de las pensiones a los adultos mayores. Entonces yo creo que hay que reconocer la aportación en este caso de López Obrador, pero también reconocer la aportación del partido que lo postuló, del que él era parte en ese momento, y la participación de los asambleístas que en su momento convirtieron este derecho en ley. Y también se tiene que reconocer el compromiso con este derecho que han mantenido y mantenido fielmente los sucesivos gobiernos del PRD, que también han mantenido este programa, lo han ampliado, y este programa se mantiene muy vigoroso hasta la fecha, con el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, también postulado por el mismo partido que es el PRD. Muy bien, quiero enviar saludos especiales a quienes nos están escuchando en vivo a través de la transmisión que está haciendo Escucha Radio vía Facebook. Está Cristian Zúñiga, Rodolfo Méndez, Andrea Ceja, Marco Antonio Zárate, Fernando Musi, José Antonio Lena, Humberto Hernández, Mike Diafaz, Reiki Villagómez. Muchas gracias por estarnos escuchando a través de Facebook. Agradezco que estén atentos de esta ventana. Armando Vergara también, a Pato Gómez, gracias por escucharnos. Están ellos ahí conectados en este momento, atentos de lo que estamos diciendo aquí. Dice alguien de nombre Jorge Pedro, que además ya ha estado en esta ventana, dice que este tipo de programas propician que la gente envejezca prematuramente. Dice él: yo a mis 60 años me siento como un muchacho de 30. Soy fuerte, todavía pienso, analizo y coordino mis pensamientos sin mayor esfuerzo. No a la discriminación, y los políticos todavía en su fase terminal les admiten trabajar y dejar sus puestos a sus familiares. Eso es una burla. Y todos son comparsas. Abrazos a tu invitado, buena exposición dada, y que no sea la última, porque es un tema muy extenso. Bueno, Jorge Pedro, ya no entendí bien cuál es la postura, pero a mí me parece que hay mucha gente que sí necesita este recurso. He sido testiga de que verdaderamente se han transformado vidas a partir de este tipo de ayudas, que a lo mejor muchos diríamos, bueno, ¿y para qué nos alcanza los 1,049 pesos en la actualidad? Bueno, pues a mucha gente le alcanza para pagar una renta, para pagar alimentos, para pagar consultas médicas, para quienes no tienen una jubilación, una pensión por su vida laboral, que en este caso pues se acerca ya a culminar o que ya culminó. Bueno, pues es una ayuda que de verdad vaya que ayuda, vaya que representa un cambio en la vida de las personas. Así que yo creo que este debate que se dio durante mucho tiempo sobre si era populismo y que en qué les iba a ayudar y que si eso ayudaba o no a mejorar la situación de las personas de la tercera edad, pues yo creo que ese debate ya pasó, porque es un hecho que ayuda, y vaya que ayuda en una situación como la que enfrentamos en México, donde después de los 40 años ya no hay manera de que te empleen. Ya te dicen, ¿tienes 40? Ya no eres candidato. Y entonces, ¿de qué vas a vivir, no? A mí me parece que, por supuesto, que hay una ayuda
que representa el vivir medianamente, si ustedes quieren, bien, o de plano estar en la pauperización absoluta. Por supuesto que habría que tener otros elementos, Rafa, que nos permitieran identificar a lo largo de todos estos años en qué se ha impactado, cómo se ha impactado en esta población, que eso debe ser un campo amplísimo de estudio, donde por supuesto es necesario que nosotros tuviésemos mayor información para poder decir, bueno, los estudios demuestran que se incidió en estos y en estos y en estos otros aspectos de la vida de la gente de la tercera edad. Además de decirles que México se va a convertir en un país de viejos. Estamos ya en esa fase, en esa ruta, donde, bueno, cada vez hay más personas de la tercera edad y cada vez hay menos jóvenes, porque la pirámide poblacional así se va a ir transformando, debido a que, bueno, frenamos la natalidad, y ahora resulta que vamos a tener más personas mayores, adultas mayores, y esto también nos va a generar muchísimas consecuencias en términos del nivel de atención en salud, en alimentación y en general sostener dignamente la vida de las personas, pues por el solo hecho de vivir en esta ciudad. Dice Efrén Hidalgo, dice saludos desde Iztacalco. Miriam, estás hablando de dos temas muy importantes que involucran el interés de los que aquí vivimos en el Distrito Federal o Ciudad de México. Lo malo es que los que tienen el poder lo utilizan para saquear los recursos del gobierno, que deberían ser para un buen fin. Políticos y gobernantes perversos y ambiciosos sacarán ventaja de la necesidad del pueblo. Bueno, pues Efrén, me da gusto que nos escribas, es siempre un placer saber que estás atento de la ventana. También está, y ya es el último comentario que leo, dado la hora que ya se nos fue, está César Noé, dice saludos a todos en cabina. AMLO no es el dueño del programa, y sí me gustaría hacer mención al comentario del señor de Saltillo, diciendo que le invito a leer un poco de historia. AMLO no fue el que creó este programa, ya que se había trazado desde antes. Amigo, te invito a no apasionarte como muchos de tu partido. Ok, quiero suponer que se conocen. Aquí ya advierto que hay un cierto nivel de conocimiento de uno y de otro. Dice, te invito a no apasionarte. Al invitado solo quisiera preguntarle, ¿por qué no se ha incrementado más la cantidad del apoyo? Y ahí deja su comentario. Tú nos dices, Rafa. Sí, pues muchas gracias a todos los comentarios, y decir nada más que el apoyo pues está determinado por dos factores. Uno es el que se trata de tener la mayor cobertura de los adultos mayores. Es un programa universal, no está focalizado, no está identificado con ningún partido, ni con ninguna clase social, ni siquiera con un género. Es universal. Entonces se busca tener esa cobertura. Y bueno, el otro punto es que cuando menos debe ser, y esto desde su inicio se planteó así, un equivalente a cuando menos la mitad del salario mínimo mensual. Entonces esto se ha mantenido y se ha ido por eso incrementando el apoyo. Siempre que hay disposición presupuestaria se busca hacer un incremento superior al que tiene el salario mínimo anualmente. Pero bueno, también hay problemas económicos, más allá de los que critican con justa razón muchos de los comentarios que se han hecho por el público relativos a corrupción o a malos manejos. Más allá de eso, hay que reconocer que el presupuesto pues es limitado, está limitado a la disposición de participaciones federales y a la recaudación de impuestos. O sea, ¿de dónde sale el dinero? Pues de los impuestos que pagamos. Y si bien el Distrito Federal, hoy Ciudad de México,
tiene el más alto nivel de recaudación de impuestos frente a cualquier estado de la República. De todas maneras, se afronta siempre un problema de falta de pago, de gente que no es responsable, que no toma las cosas en serio y no paga sus impuestos. Entonces se tiene que cambiar la cultura de todos, y si eso lo logramos, y si también hay un buen manejo, que todos debemos exigirlo, de los dineros públicos, pues este tipo de programas van a tener más recursos y mayor cobertura y una mayor cantidad del apoyo que individualmente se entrega. Yo quiero nada más terminar, para finalizar, decir que no se limita el gobierno de la ciudad, y el actual y los anteriores, no se limitan a este apoyo económico, sino que también hay otros programas para el sector de los adultos mayores, como créditos para los adultos mayores, la construcción de una clínica geriátrica que, por cierto, se va a instalar y próximamente esperemos se inaugure en Iztacalco, el programa Médico en tu Casa, escuelas para los adultos mayores para que continúen con sus estudios, programas de turismo y de acceso al cine también se incluyen como parte de el trabajo, el abanico de, sí, y quiero decir, no es una ayuda, es un apoyo económico, un apoyo de programas, y es sobre todo un reconocimiento al trabajo ya realizado durante décadas. Rafa, perdón que te interrumpa, nos acaban de avisar que se nos acaba el tiempo. Yo te dejo la invitación abierta. Tenemos que aterrizar más sobre la propuesta que habrán de impulsar los constituyentes, y que me queda claro que en primera instancia será no dejar de lado los derechos sociales que se han conquistado en el Distrito Federal y que deben continuar, me parece, de manera permanente, ¿no? Así es. Se queda la invitación abierta para que podamos platicar de este tema con mayor profundidad. Yo les agradezco a todos y a todas que nos han escrito. Arturo Barba ya leyó tus comentarios, nuestro invitado. Me despido agradeciendo, como siempre, la generosidad de nuestro director general Antonio Basbar, de nuestro productor Irwin Molina, que está aquí a mi lado como siempre haciendo posible esta ventana. Y les agradezco a ustedes prestarnos sus oídos. Yo soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades. Lo seguiremos haciendo el siguiente viernes en retransmisión y en vivo el siguiente lunes. Hasta la próxima. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya, pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública.